buenas tardes. Economist Juris cumple 30 años, un periodo, nuestra historia como medio de comunicación, consagrado al sector jurídico legal. 30 años de historia en los que hoy nos vemos protagonizando una emisión vía streaming y adaptándonos al nuevo proceso de la nueva era tecnológica. 30 años de historia y 30 veces gracias a todos los lectores, a todos los suscriptores que han hecho posible la existencia y el avance de este medio de comunicación. 30 veces gracias igualmente a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, pendientes de esta emisión en riguroso directo. Y por supuesto, 30 veces gracias a nuestros ponentes, que hoy están aquí para hablar de un sector preeminente, cada vez más notorio y necesario en época de incertidumbre, donde sobrevienen pandemias, heladas y demás circunstancias que hacen necesaria la asistencia del seguro y de su cobertura. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Por un lado tenemos a Gerardo Roca, que es socio director de Mercantil y M&A en RSM Abogados. Buenas tardes. Alberto Muñoz Villarreal, socio director de Muñoz Arribas Abogados. Buenas tardes. Humilde socio. Humilde socio, Alberto, muchas gracias por estar aquí. José Manuel Villar Calabuch, que es secretario general de la Asociación de Abogados Especializados en Responsabilidad y Seguros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, Rafael Ramírez, nuestro representante del mundo privado o de la empresa en el seguro. Es director de la asesoría jurídica de AXA Seguros España. Muy buenas tardes. Buenas Rafael. tardes. Muy bien, como decíamos, el sector seguro es cada vez más importante, más preeminente, sobre todo cuando devienen circunstancias que hacen necesaria su existencia. Hablamos de la pandemia, hablamos de la reciente helada de Filomena, hablamos de la cobertura de las aseguradoras y hablamos, por ejemplo, de circunstancias como la nueva ley del baremo, de la que pronto parece ser inminente su modificación. Hablemos de la ley del baremo. ¿Qué subrayaría de este nuevo propósito de enmienda o de modificación de esta ley? Gerardo. Bien, muchas gracias, Pablo. En fin, todo lo que es ordenar el campo, las puertas al campo, es bueno. Es bueno. Como norma, ya lo vimos en el 2015 cuando se aprobó, luego hemos estado también viendo el informe razonado de la Comisión de Seguimiento, sus 50 propuestas para modificación de la normativa. La verdad es que tiene sus ventajas. Por otro lado, quizás es muy ambicioso intentar controlar o hacer un repositorio de todos los posibles casos que se pueden dar en la vida real, porque la vida real, la realidad, ¿verdad?, es ciertamente tozuda a veces, pero desde luego es una intención de ordenación que tiene su mérito y creo que es muy útil para el sector y para los perjudicados. Bien. Alberto, ¿qué subrayaría de esta proposición de modificación o lo que parece que puede modificar esta nueva modificación de la Ley 35/2015? Bueno, yo coincido con mi compañero en considerar que, por una parte, el regular estos supuestos y, por otro, el mejorar la regulación ya existente, ¿no? Hacías alusión a las 54 propuestas del eje Ferenda que ya se hicieron en el 2020, es positivo. Luego, como cualquier norma, habrá que ver cómo se aprueba, en qué términos y cómo se desarrolla. Más una norma que tiene tanta incidencia en todo el ámbito de la responsabilidad civil, ¿no? Porque al fin y al cabo es un instrumento que se utiliza como todos sabemos, ¿no? Pues está circunscrito en origen a tráfico, por simplificar, pero acaba afectando, bueno, pues accidentes de trabajo, eléctricos, responsabilidad sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, es una norma muy importante porque afecta a muchos supuestos, a muchos siniestros y a muchos casos de responsabilidad civil. Eso es innegable. José Manuel Villar, ¿qué cree que es más necesario en la modificación de esta Ley 35/2015? Bueno, yo creo que primero hay que destacar que esa ley era absolutamente necesaria, ¿no? Yo creo que fue un paso muy importante, en parte obligados, porque si no Europa iba a poner algún tipo de medida porque no se indemnizaba el perjuicio patrimonial y era muy necesaria. En esa necesidad surge pues lo que todos conocemos como la Comisión de Expertos, que está formado por distintas partes, ¿no? El sector asegurado por un lado, víctimas por otro, la doctrina por otro, la cátedra por otro, y hubo mucha negociación. Claro, en esa negociación se quedaron fuera cosas, entraron unas, pero se quedaron fuera otras. La Comisión de Seguimiento lo que ha hecho es trabajar, y sobre todo a través de la guía de buenas prácticas, ha sacado un poco a la luz aquellos defectos que
que tenía la norma y aquellas carencias que pudiera tener, que dentro de la no potestad de la Comisión de Seguimiento de crear norma con la guía de buenas prácticas, pero sí de aclarar ciertas cosas, pues al final acaba en un informe razonado con una propuesta de modificación. Evidentemente, los que lo conocemos esa propuesta de modificación a través de ese informe razonado, sabemos que no va a llegar a cubrir todo lo que tiene que cubrir porque quedan muchas cosas en el camino todavía, ¿no? Yo creo que la realidad, y lo decía Gerardo, la realidad ha superado a la idea, ¿no? Y había que hacer muchos supuestos prácticos para poder determinar si todo lo que regulaba la norma estaba bien indemnizado o no. Y la realidad nos ha demostrado que hay muchísimas cosas que todavía quedan en el camino, pero tampoco se van a poder regular todas. Entonces, en esa negociación, pues una vez se gana, una vez se pierde víctimas, otras veces pierde el sector, y al final, unos por otros, no va a salir todo lo que se necesitaría cambiar. Muy bien. Rafael, director de la asesoría jurídica de AXA, ¿qué cree que es más perentorio, modificar o implementar en esta nueva ley? Bueno, la ley es buena, es una ley buena y que tienes que ir adaptándola según vas transcurriendo y teniendo experiencia, quedan cosas fuera por regular y es importante que sigamos en esa vía de complementar la normativa que hemos ido surgiendo. Yo creo que es una actualización necesaria, seguro que se quedan cosas fuera que tendrán que ser revisadas dentro de unos años cuando volvamos a echar un ojo a la normativa, pero nos parece que tiene sus aspectos positivos, que da seguridad jurídica a las víctimas, también da seguridad jurídica a las entidades aseguradoras que tendrán que seguir adaptando sus procedimientos para ajustarse a la normativa. Hay que ver también que esto puede crear pues, unas mayores indemnizaciones y al final seamos conscientes de dónde salen al final las indemnizaciones. Son las primas de los asegurados y tenemos que ver cómo se puede trasladar eso en el mercado, que en parte se puede absorber o cómo va a funcionar. Con lo cual, en la práctica nos dirá dentro de unos años si es necesario volver a hacer una revisión de la norma. Parece que después de la primera toma de contacto sobre la cuestión de la ley del baremo, algo es unánime, que quedan cosas en el aire, cosas que podrían haberse implementado y que podrían haberse mejorado en esta ley. ¿Qué podría haberse mejorado? ¿Qué es necesario implementar? Gerardo, por favor. Bien, yo creo que todo, o sea, yo iría por lo que comentaba Rafael, por la cuestión de los costes. O sea, al final lo principal, lo que no debemos olvidar, que cualquier norma de este tipo lo que hace es regular, o sea, es una cuestión de regular los costes con las expectativas de cobro de determinadas indemnizaciones por parte de perjudicados. Eso es, en mi opinión, lo más importante, porque al final no podemos olvidar que el legislador debe legislar atendiendo a la realidad de los hechos, a la realidad de las necesidades que se produce en cualquier siniestro. Y eso es, yo creo, el punto más importante de cualquier reforma. Alberto. Bueno, en prensa recientemente venía la polémica en cuanto a si se modifica y las actualizaciones son en virtud del IPC, de la inflación maya, y no de pensiones. Bueno, es un tema que está ahí sobre la mesa. Y yo sí señalaría, como indica Gerardo, y ese aumento, lógicamente, económico en cuanto a las indemnizaciones. Claro, teníamos la esperanza de que en algún momento se publicase, se promulgase un baremo para el ámbito sanitario, que la norma del baremo se hace referencia a la misma, e incluso en la ley de regulación de la jurisdicción social del 2011, se dice que en las disposiciones adicionales, se dice que en el plazo de 5 meses se promulgará el baremo para accidentes de trabajo. Bueno, como afecta tanto, y estamos hablando de un aumento, posible aumento en las indemnizaciones en tráfico, claro, es como cuando el Supremo dice que el derecho no son compartimientos estancos, y esto es así. Entonces, cada un aumento en esta norma en relación a la aplicación para tráfico beneficia lógicamente a ese supuesto, a esa situación, pero a lo mejor puede tener un efecto, no sé cómo denominarlo, en otros ámbitos en que se está aplicando dicha norma, en la que además ya se está implementando con un incremento en función, porque es otro tipo de receno, y estamos aquí que se ha inculcado la ley de protección de riesgos laborales, un recargo de prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor como el mundo del seguro es tan amplio, a lo mejor de determinada compañía o sector, o no sé cómo se vería ese aumento. José Manuel, ¿coincides con Alberto en que una de las grandes bondades que traería la modificación de la ley 35/2015 podría ser la actualización del cálculo de indemnizaciones en base al IPC?
y no a las pensiones? Evidentemente eso lo comparto porque así debió ser. Otra cosa es que finalmente, en aquel momento, el gobierno que estaba en España decidió que el IPC no debía ser un índice válido y se impuso el índice de pensiones, ¿no? Y el índice de pensiones demostró durante los primeros años con el 0,50 que realmente las indemnizaciones no se actualizaban, ¿no? Pero yo creo que vamos un poco más allá. Mira, yo en una de las primeras intervenciones que tuve, antes de que saliera la ley, yo en aquel momento era director de siniestro de una compañía, siempre decía que era la mejor oportunidad para cargarnos la guerra de precios de las primas de seguros. Yo creo que seguimos metidos en una guerra de precios que está perjudicando. Es verdad que hay que decidir qué queremos, buenas indemnizaciones o las mejores indemnizaciones con unas primas razonables, o queremos unas indemnizaciones como las que tenemos con unas primas muy bajitas porque nos viene muy bien. Claro, se perdió la oportunidad en su momento. El impacto del baremo, que además fue uno de los caballos de batalla finales de la Comisión de Expertos, era cuánto impactaba el baremo porque tenía que ser sostenible, eso decía la Dirección de Seguros. Se habló de un 15% de impacto de incremento de coste de indemnizaciones. No es cierto. Los primeros años fue de 0, incluso de -2%, luego con el tiempo del 2%, el 3%. Es decir, las compañías han podido mantener unas primas porque realmente el baremo no impactó. Modificabas los grandes lesionados, los fallecidos, pero eso también bajó la siniestralidad de ese tipo de siniestros. Se reguló para luchar contra el fraude los accidentes de baja intensidad y entonces se evitaban muchos pagos de esos siniestros. Por lo tanto, ahora yo creo que tenemos que olvidarnos de la sostenibilidad, y si esta modificación conlleva mejores indemnizaciones, que al final son para aquellos que han sufrido un accidente, porque esto no es una cuestión de general, sino es para esas víctimas que han tenido un accidente y que tienen que ser debidamente resarcidas. Si seguimos manteniendo que, como tiene que ser sostenible, no podemos subirlo mucho porque eso impactará en las primas de seguros, pues seguiremos haciéndolo mal. Yo creo que lo que hay que determinar es cuánto vale el daño, y una vez cuánto vale el daño, que las primas se adapten en tráfico y, como dice Alberto, fuera del tránsito motorizado. Ya se aplica en todos los ámbitos de la responsabilidad civil, ya se aplica en accidentes laborales, ya se aplica en accidentes de empresa. Pues adaptemos las primas, que no tengamos seguros de responsabilidad civil de empresas importantes con un límite de 100.000 euros por víctima o de 300.000 por siniestro. Eso ya debería de regularse, porque tampoco la siniestralidad es tan alta como para que eso no se pueda sostener y que se pueda pagar, ¿no? Alberto hacía algún escamamiento, que no sé si quieres decir algo. No. En relación Sí. de lo que comentaba José Manuel. No, pero coincido que es que hay que buscar un equilibrio que el legislador lo tiene difícil. A lo mejor una posible solución que antes apuntaba, pero que pudiera ser que no sirviese para nada, es aprovechar este impulso en cuanto a la predisposición a actualizar el baremo, modificarlo, para desarrollar aquellos que ya estaban previstos hace muchos años, ¿no? En otros ámbitos. A lo mejor de esa manera se conjuga mejor la situación que comentabas y se defienden los intereses de todos los implicados en este tipo de situaciones, incluidas las compañías de seguros, incluidos por supuesto, y en primer lugar el perjudicado, ¿no? Pero para que el sistema sea sostenible. Y si me permites, Pablo, no solo el tema que estáis comentando, también la cuestión de una de las recomendaciones del informe razonado respecto del procedimiento en sí, que eso también supone un coste terrible, que esto bien lo sabemos. O sea, es verdad que los operadores, tanto de un lado como de otro, tenemos que invocar nuestro mea culpa, porque por los dos lados parece que haya unas ganas tremendas de no evitar un procedimiento judicial. O sea, todo lo que se judicializa, en mi opinión, es caro. No llego a ver, las grandes ventajas que puede suponer el retraso exagerado del pago de una indemnización, cuando probablemente el buen acuerdo o el mal acuerdo alcanzado al inicio del proceso, yo creo que puede ser positivo para ambas partes. Y tengo que invocar el mea culpa también de mi profesión, porque es verdad que nosotros somos gente que nos gusta, es decir, va a quedar muy feo esto quizás, pero hay que decirlo, o sea, nos gusta llevar las cosas a pleito porque es normalmente como nos sentimos no solo cómodos, sino que también es una cuestión en fin, económica que nos beneficia. Entonces, si la oportunidad ahora se pierde de intentar llegar a que de hecho uno de los temas que hablaremos luego igual va en sentido contrario, justamente en mi opinión, que esto lo discutiremos, si conseguimos rebajar ese grado de ir al juzgado, necesidad de ir al juzgado, yo creo que todo esto al final va a favor de todos los operadores y también de las víctimas y perjudicados, sin duda. Pero entonaba el mea culpa de todo el sector
y la otra parte implicada por alusiones es la que representa a Rafael por parte de los aseguradores. ¿Qué dirías ante esta cuestión? A ver, estamos en una guerra de precios y en una competencia brutal que la vemos en los mercados. Las compañías cada vez intentamos hacer más difícil atraer a los clientes y uno de los raíces fundamentales es el precio, con lo cual no sé cómo entendería el mercado una subida generalizada de primas cuando la mayoría de la gente cuando no piensa que va a ser el que tener accidente, no se pone en los zapatos de la víctima. Es verdad que cuando eres víctima estás en el otro lado y evidentemente requiere la mayor indemnización posible para poder continuar a hacer tu vida en las mejores condiciones. Es un siniestro, un acto grave que provoca unas secuelas en la víctima. Entonces yo creo que ese equilibrio es fundamental. Tenemos que ver también situaciones en las que estamos ahora con una inflación del 6,5, del 6,1, que afecta gravemente a esto, con unas subidas de IRPF, del salario mínimo interprofesional, también considerables en los 2 últimos años. Entonces creo que hay que balancear ambas cosas para intentar llegar a un equilibrio que permita a los consumidores seguir teniendo unos seguros medianamente asequibles, pero que también puedan hacer frente luego a las responsabilidades que surgen a través de los siniestros que se puedan producir. Si me permites, y además me uno totalmente a lo que ha dicho Rafael, porque es razonable que sea así, pero no es razonable que vendamos seguros de motos por 99 euros. No es razonable que vendamos seguros de coches por 200 euros. No es razonable que eso esté en el mercado y la gente se confunda, porque al final lo que pasa es que la gente está viviendo que por 100 euritos te haces un seguro de la moto, que no sabes ni lo que te cubre. Lo que pasa es que tenemos, por suerte, en automóvil un seguro obligatorio con una amplísima cobertura económica, y eso favorece que las personas que tienen un accidente no tengan que pagar nada. Cuando éramos jóvenes los que estamos aquí, a veces tenía que pagar de su bolsillo el asegurado porque no tenía seguro voluntario. Ahora lo tiene y no lo usa porque se paga solo obligatorio. Pero es que con eso es con lo que hay que acabar. Y el baremo, el efecto que tuvo la entrada en vigor del baremo fue el contrario a lo que se esperaba, porque se estimó incluso la subida de las primas, que no llegaba al 3-4%, porque se entendía un incremento en la de corporales del 10%. Y no ha sido real, porque como los siniestros no se han encarecido, ha permitido que muchas compañías sigan peleando. Unas compañías dijeron, lo absorbemos; otras, pues si lo absorbe esta compañía, que es muy importante, yo también lo tengo que absorber. Y eso ha llevado a una presión interna en los departamentos de siniestros altísima, de lucha de costes. Cuando hablamos de judicialización, venimos de un mundo, en el mundo del seguro, no en otros ramos, pero en el del automóvil, con un nivel de transacción del 94-95% histórico. El mundo asegurador ha transado casi todos los siniestros que tenía, pero la pelea que hay ahora mismo por mantener un coste medio para conseguir que las primas puedan seguir manteniéndose, eso redunda en perjuicio de un modelo, de un baremo que en teoría iba a proteger a los grandes lesionados y a los fallecidos, iba a luchar contra el fraude, que yo creo que no ha llegado a luchar, simplemente se dejaron de pagar una serie de siniestros que después se han ido pagando porque los juzgados los han ido confirmando, y que eso es lo que podríamos evitar ahora, que las indemnizaciones no estén ligadas al riesgo de que suban las primas, que las indemnizaciones se fijen por un lado y luego se establezca cuáles son las mejores primas para eso. Y si tenemos que ponernos al nivel de Europa en primas, nos ponemos, porque nos estamos poniendo en todo, salario mínimo, en todo nos ponemos, pero en esto parece ser que no queremos, y queremos ser el país de Europa con las primas más bajas, y no se puede sostener las primas más bajas con las indemnizaciones que queremos tener. Se va a faltar igual algo de cultura de compra también, ¿no? Educación financiera. Yo creo que claro, tenemos que ser mucho más conscientes de los productos que el mercado nos pone a su disposición y qué hay detrás de ellos. Muchas veces se compra el seguro porque hay que tenerlo. Por obligación. Sí, porque es obligatorio. Pero luego no vemos las consecuencias que en sitios no obligatorios, en un hogar, en otro, tiene tener o no tener seguro, las responsabilidades. Pero yo creo que falta todavía un poco de educación financiera, y parte de la mea culpa es de las compañías aseguradoras, que no hemos sabido a lo mejor transmitir a los clientes la utilidad del seguro y qué hay más allá de tener algo obligatorio metido en la guantera del coche. Parece que la tendencia es entender que el seguro es algo obligatorio, de ahí el desinterés de la sociedad civil a veces a su naturaleza. Entienden que después de la pandemia y estas causas de fuerza mayor, se hace más necesaria que nunca el conocimiento acerca del seguro y de la función social que puede cumplir la responsabilidad civil y el seguro dentro de la dinámica de un Estado. Hombre, es fundamental. Yo creo que la pandemia ha servido para que mucha gente revise realmente los fundamentos y cómo se está protegiendo. Entonces,
estamos viendo, además con todo el perjuicio que ha podido causar el cierre o ciertas situaciones, estamos viendo cómo la gente está viendo dónde puede, qué tiene contratado, qué puede utilizar. Hay que leer las pólizas para saber exactamente lo que se tiene contratado, porque no todo entra en una póliza de seguros. Las definiciones son importantes, la forma de redactar y dejar claro al cliente lo que está contratando, pero dentro de los productos que tienen es normal que ellos los revisiten y vean si tienen algún tipo de cobertura o de protección a través de las pólizas. Pero es verdad que hay que ver, es importante conocer qué productos tenemos, y ahí volvemos otra vez al tema de la cultura financiera y aseguradora, de saber qué estás contratando, saber qué realmente necesitas para tu desarrollo de tu actividad. Yo diría una cosa, además mencionando a su hermano José Antonio, que publicó un comentario que yo me uní a él, de hecho yo lo republiqué, no retuiteé, pero lo republiqué haciendo uso de sus palabras, de que era el momento de que las compañías también revisaran sus contratos. Porque con todo este problema de la fuerza mayor, el problema es que una vez que ha surgido el problema, han empezado a leerse los contratos, ostras, pues no lo teníamos bien redactado, pólizas no están firmadas, cláusulas limitativas, todavía seguimos teniendo un conflicto mental, y el Tribunal Supremo lo ha intentado arreglar, pero no lo ha conseguido, entre lo que es una cláusula limitativa y una cláusula delimitadora. Los juzgados están llenos de procedimientos judiciales sobre las cláusulas, claro, porque al final el asegurado cree que tiene un derecho, lo intenta ejercer y le dicen que no. Y entonces un abogado le dice, no, esto es una cláusula limitativa, no es así. Bueno, es el momento, y yo no sé qué es primero, si que la gente piense qué tiene asegurado o qué podría asegurar, o que primero las compañías revisen sus contratos, ya no solamente su redacción, sino también sus coberturas, y saquen al mercado algo que la gente pueda comprar, y lo pueda comprar con transparencia, y espero que la ley de transparencia ayude a que los contratos sean muy visibles y la gente sepa qué tiene asegurado y qué no tiene asegurado. Evidentemente la pandemia nos ha enseñado que los cierres de los negocios, pues si no tenías contratada la cobertura, pues no te lo iban a pagar. Algunos han conseguido que se la paguen aunque no tuvieran contratada, porque ha llegado un tribunal y ha dicho, pues esto es una cláusula limitativa y no estaba establecida aunque no hubiera daño material. Pero, ojo, hay un ejercicio muy importante por parte de las compañías de revisar sus contratos y de revisar sus coberturas de las pólizas. Bien, por alusiones y por incentivar un punto de fricción en el debate, ¿qué opina? ¿Cree Rafael que el mundo asegurador adolece de esa falta de transparencia cuando propone una póliza al asegurado? Creo que las pólizas no son todo lo claras que deberían ser. Es verdad que llevamos años en un ejercicio de revisión de las pólizas, del lenguaje, de la utilización de simbología para hacer más sencilla la comprensión de esto. Queda mucho por hacer, pero también tenemos cosas como la firma de las condiciones particulares del seguro que están fuera de la actualidad. Hoy en día no se firma casi nada, con el pago de la prima en muchos sitios se consideran aceptadas las exclusiones y limitaciones. Es una carga que se le pone a la compañía aseguradora de perseguir al asegurado y de no saber qué le haces, le cancelas la póliza, le dejas sin protección, le dejas con esa protección. Entonces yo sí que hago una parte de autocrítica en la redacción de las coberturas, creo que lo tenemos que hacer. Hemos revisitado esas pólizas durante este periodo. Es verdad que ya lo íbamos haciendo y se van mirando los wording de las pólizas continuamente, porque no es lo mismo en español de hace 30 años que el de aquí. La ley de contrato de seguro ya empieza a tener 40 años, creo que requiere cierta adaptación a las nuevas tecnologías, a la contratación no presencial, a la venta telefónica o a través de herramientas como apps. Pero es cierto que tenemos que hacer un ejercicio en dejar más claro. Es verdad que la normativa en el último tiempo, con los KIT, con los PIT, con todos estos documentos de contratación previa, donde está diciendo qué coberturas tienes, qué exclusiones tienes, cómo se gestiona un siniestro, lo estamos haciendo más claro, y a nosotros nos parece positivas todas esas iniciativas que vienen desde Europa para intentar dar la información. Es verdad que un exceso de información no ayuda tampoco al consumidor. A veces tenemos que, si la nota informativa, las condiciones generales, las particulares, la nota informativa previa, una cantidad de documentos que estamos abrumando al asegurado, y ahí también pedimos sentido común al legislador
en que lo haga de una forma más clara para conseguir justo el objetivo, eso, que la gente entienda mejor. No por dar más papeles se entienden mejor las cosas. A lo mejor hay que dar menos información, pero de una forma mucho más concreta o señalada o con un cuadrado alrededor para que destacarla y que lo vea. Pero también requiere una adaptación del mundo aseguradora al siglo XXI en una norma que ha quedado, que es muy útil, que es buena, pero que necesita una adaptación. Sobre la simplificación de las pólizas de seguro al consumidor y la necesidad de trasladarlo de forma transparente y fehaciente, ¿qué opinión tiene, por ejemplo, Gerardo? La contradicción en los términos. Yo justamente abogaría por un, lo digo en tono jocoso, por un contrato cuanto más complicado mejor. No, dicho esto, estoy de acuerdo con, si me permitís, porque claro, al final uno tiene que comer de lo que tiene que comer. Pero dicho esto, obviamente, lo que pasa es que también hay que regular muchas cosas que de alguna manera habrá que ponerlas blanco sobre negro, y eso es difícil. Yo lo que creo es que el problema es que resulta que la contratación de un seguro, por ejemplo, los seguros distintos del vehículo, o sea, te compras el seguro del vehículo por cuanto es obligatorio, empiezas por ahí. Luego, igual tienes el punto adicional de reflexionar, oye, pues igual me interesa un seguro que no sea lo mínimo, igual me interesa no coger el seguro más barato, que probablemente no será el seguro que me va a cubrir mejor, probablemente, que ahí tienen gran labor los corredores. Yo soy vamos, carne de corredor de seguros, porque además soy consumidor de todo tipo de seguros. Pero hay que tener lo que tú decías, es decir, a veces no es una cuestión de exceso de información, yo no sé si es una falta quizás de interés, aunque suene feo decirlo, pero el consumidor tiene que entender que tiene que dedicarle tiempo a ciertas cosas y dedicarle tiempo a entender las cosas que está firmando. O sea, si os dais cuenta, toda la normativa de consumidores y todo que se ha venido publicando últimamente, lo que estamos haciendo literalmente es incapacitar al ciudadano, porque incapacitarlo civilmente. Perdonadme, pero claro, es verdad que no tiene por qué ser un letrado, no tiene que ser abogado, pero sí que tiene que tener una cierta conciencia de lo que está firmando. Y ahora yo quiero que me discutas tú, porque veo que igual no estás de acuerdo, lo cual me parece bien, por otra parte. Entonces, lo que ha supuesto todos estos tiempos la pandemia ha sido la gran sacudida a todo nivel, o sea, no solo el sector seguros, todo el tema que comentabas tú de fuerza mayor, o las famosas cláusulas rebus sic stantibus. Hay sentencias por un lado de fuerza mayor que le dan razón al asegurado, otros que no les dan la razón, nuevamente más arriba, en otras instancias. Es decir, estamos en un momento realmente interesante, todo ha cambiado. Entonces probablemente ya no solo sea el ejercicio de hacerlo más claro, sino va a haber un ejercicio de adaptar los clausulados de las pólizas a una situación que ha cambiado probablemente sustancialmente a lo que teníamos hace 3, 4, 5 años. Gerardo, hablabas y no sé qué piensas tú directamente, aludiendo a Alberto, y en aras de azuzar un poco en un enfrentamiento en este debate, quería preguntarte sobre tu postura al respecto. Los abogados no nos enfrentamos porque somos compañeros, discrepamos, que es distinto. yo es que me adhiero a las palabras dichas por mis compañeros, por todos, tanto... Es que no lo puedo hacer de otra manera. El COVID, esta situación de pandemia, ha afectado en todos los ámbitos de la vida y ha afectado mucho al sector asegurador. Yo creo que la respuesta del sector asegurador ha sido positiva y buena. Ahí está, ¿no?, que aglutinó el esfuerzo de muchas compañías de seguro a través de la patronal de UNESPA, ¿no?, ese apoyo a los sanitarios. Ha servido para desempolvar los abogados algunos brocardos latinos, ¿no?, que se utilizaban poco, y ha puesto sobre la mesa una situación que es que en ocasiones determinadas pólizas adolecen de una cierta falta de concreción, oscuridad en la redacción. Yo creo, como indica Rafael, que a raíz de la normativa europea, IPIT y demás, se ha mejorado por parte de los corredores, que aludías a ese otro actor dentro del derecho de seguros, en trasladar mejor también con el desarrollo de normativa de la Unión Europea. Y, hombre, venimos de una época en que las pólizas de día no eran transcripciones literales con términos anglosajones de figuras jurídicas que en derecho español no existían. O sea, que hemos mejorado mucho. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Y lo que sí discrepo con tu persona yo es que lo siento, pero soy del lado oscuro, soy abogado de compañía de seguros.
es que nosotros negociamos mucho y porque entendemos que un buen acuerdo es beneficioso para nuestro cliente y el pleito a lo mejor conlleva una contingencia y llegamos a acuerdos. Pero hay situaciones, bueno, pues hacías alusión a las pólizas de pérdidas de beneficio, ¿no? Es que el mundo del seguro es muy amplio, la fuerza mayor no es lo mismo en un viaje, en un seguro de cancelación de viaje, que en otro tipo de póliza, ¿no? Entonces nosotros lo estamos ganando. Lo que estamos alegando es el estricto cumplimiento del contrato de la póliza. ¿Por qué? Porque la póliza lo que dice es que tiene que haber, como bien indicabas, ¿no?, ese daño material correcto, previo, vinculado y que figure en la cláusula. Y eso es delimitador, delimitativo esa cláusula, no es delimitativa. Y entonces, a veces falta, en mi opinión, me voy a atrever a decirlo, cierto deber de divulgación de conceptos que a lo mejor indicabas tú que, claro, no todos somos letrados o no todos conocemos ámbitos, los términos del ámbito jurídico. Pero al consumidor general y a todas las personas en general de la situación. Entonces, claro, ellos están reclamando en virtud de un cierre ocasionado por una medida gubernamental. Eso no es. Entonces, no es que no se quiera pagar, es que no se tiene por qué pagar. Y para que el sistema funcione y que el seguro cumpla con su deber, que además creo que es básico y fundamental en un sistema económico como el europeo y el mundial, se tiene que hacer frente a los siniestros cuando se tienen que hacer frente a los siniestros. Y si hay una falta de cobertura, hay una falta de cobertura. Y si hay motivo de rechazo, hay motivo de rechazo. ¿Qué pasa? Que a veces la persona que reclama, voy a poner un supuesto de responsabilidad civil de asesoramiento fiscal, ¿no?, pues pide la cuota tributaria es un deber ex lege, el obligado tributario, ¿eh? Entonces, por mucho que se haya equivocado el asesor fiscal, el regulador social, eso no se indemniza. Hay supuestos especiales en que sí, cuidado, de economía de opción y tal, pero son los menos, pero con carácter general no se indemniza. A veces a nosotros nos cuesta mucho explicar al reclamante, incluso al compañero, que eso no se tiene que indemnizar. No está claro. Entonces hay que hacer una labor, en mi opinión, primero nosotros y todos los actores de este sector, divulgativa, formativa, de explicar la situación, los términos, por qué sí, por qué no, en qué supuesto sí, en qué supuesto no. Simplificar, como indicaba, es que también por parte de determinadas asociaciones, incluso la patronal, también se está intentando fomentar diccionarios que tiendan a utilizar términos más sencillos, menos términos más comprensibles y darlos a conocer al público en general, porque, ya termino, me estoy excediendo en el uso de la palabra, la pandemia vinculada al mundo del seguro, el primer efecto que ha tenido es que todos nos hemos acordado que teníamos un seguro y que a lo mejor el seguro del hogar me cubría incidentes cibernéticos. Me da uno a pensar y estoy trabajando, estoy en teletrabajo, desempolvan, saca los seguros, los mira, cubre, que no cubre, y a lo mejor, como bien indicabais, cuando se hizo la suscripción, cuando ese señor o persona jurídica se fijó únicamente en la prima, en el coste económico. Yo quería hacer porque estando de acuerdo con una parte muy importante del comentario de los tres, creo que nos falta la gran reflexión, y en este caso pues yo me alegro que hayas dicho que eres el lado oscuro como asegurador, porque siempre ya sabes que me dicen a mí que soy el lado oscuro como víctimas, pero ¿por qué no reflexionamos también en la función del seguro y cómo se deben adaptar las compañías a las coberturas necesarias en la situación actual? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo cuando me he dedicado al mundo del automóvil casi toda mi vida, pero durante una etapa profesional pues también compartía los riesgos de diversos, ¿no? Y yo me acuerdo que veía a los tramitadores allí y era una pelea, el área de hogar era una pelea permanente, gritos, tal, y yo veía a los de automóviles trabajando normal, los de diversos peleándose. Algunas veces les preguntaba, ¿no? Decía, joder, es que claro, el perito ha rechazado estos daños, ha rechazado esto. Y la explicación que me daban los compañeros que dirigían diversos eran, es que la gente se cree que tiene un seguro a todo riesgo de la casa. Y yo le decía, claro, yo lo pienso. Yo cuando me he hecho un seguro de hogar que me cubre una serie de cosas, lo que no me espero es que a la mínima que venga alguien a mi casa, un perito, me diga que esto no me lo cubre, porque yo no puedo aprenderme todo lo que le puede pasar a mi casa para que todo esté reflejado en el contrato, o yo no puedo interpretar que lo que estoy leyendo dice que lo cubre o no,
porque resulta que luego voy a consultar a un abogado y me dice que tengo cobertura, o un perito conocido y me dice que tengo cobertura, pero la compañía me dice que no. Hemos hecho un seguro de hogar muy bien de precio, porque es verdad que los seguros de hogar son muy económicos, 200 euros, 180, 250, nadie sabe lo que tiene de continente, normalmente por eso te lo pone el banco, pero nadie sabe lo que tiene contenido. El contenido nadie lo tiene bien asegurado. Todo el mundo tiene asegurado 30.000, 60.000 euros y vas a su casa y dices, joder, pues aquí tienes una historia de 150.000. Y cuando tienes un siniestro es cuando te llevas la sorpresa. Efectivamente hay que educar, pero también hay que decirle al mundo asegurador, para educar también hay que dar correctas coberturas. En el mundo del automóvil se han dado correctas coberturas porque tenemos una ley de seguro obligatorio con unas cuantías muy elevadas. Pero, por ejemplo, en seguros voluntarios ya hemos empezado con el juego, ¿no? Tienes las lunas aseguradas, pero solamente puedes ir a talleres de lunas. Tienes el coche asegurado a todo riesgo, pero si quieres reparar en mis talleres, fenomenal. Si no tienes que pagar un suplemento, la gente dice, pues bueno, como no voy a tener el siniestro, no pago el suplemento. Y luego cuando tienes el accidente lo tienes. Es decir, yo creo que el sector es el obligado a revisar, que es lo que decía al principio, sus contratos y a dar una oferta al público explicada y suficiente para que luego no pase esto. Hablamos de la pandemia. Yo entiendo la argumentación jurídica y de hecho la comparto del daño material. Pero, claro, como abogados defendemos que no tienen cobertura porque no hay daño material, porque es una decisión gubernamental, por una pandemia, es una fuerza mayor, pero, ojo, ¿no estaría dentro de la idea del cierre de un negocio que se pueda cerrar por un daño material, pero también por un daño distinto al material que me lo ha cerrado? Es decir, si hay un incendio en una calle que impide que yo pueda entrar para ir a mi negocio y abrirlo, sí puedo reclamar la pérdida de beneficios, pero si me dan una orden gubernamental, no. Claro, nos pilló un poco a todos fuera de juego, el mundo asegurador también. Alguna compañía sí lo tenía metido, claro, así de soslayo, claro, de soslayo lo tenían metido en sus pólizas y no sabían ni que lo tenían metido. Pero ahora ya, hoy sabemos que es un riesgo que existe. Por lo tanto, a ver qué compañías ahora no adaptan sus pólizas y ponen que está excluido el riesgo de pandemia o el riesgo de cierre gubernamental. Sí, pero las pólizas a todo riesgo tienen su precio. Lo que no puedes querer es una póliza de 220 euros que te cubra absolutamente todo sin límite y tal. Entonces, ahí la oferta de las compañías existe. Lo que nos encontramos en la realidad es que la gente piensa que nunca va a tener un siniestro, que quiere pagar lo mínimo posible y tener lo básico. Coincido contigo en el continente, la gente no sabe lo que tiene realmente asegurado y cuando luego tienes un incendio que realmente sufres unos daños, ves que por bajar 20 euros la prima va a dejar de tener cobertura 50.000 euros de tus bienes que tienes en tu casa. Entonces yo creo que ahí es verdad que nosotros ofrecemos eso, pero nos encontramos con vernos como un utility. Cuanto menos me cueste, mejor. Me cambio de móvil porque estos me cobran menos, pues de seguro me cambio de móvil sin mirar un poco qué canales te está ofreciendo una plataforma o qué coberturas te está ofreciendo una compañía aseguradora. Entonces ahí tiene el riesgo de considerar que somos nosotros. Nosotros cuanto mayores primas cobremos, mucho mejor. Estaríamos encantados de ello, sería un beneficio, pero la realidad es que el cliente final va muchas veces a precio, más que a coberturas. Y luego las pólizas que cubren todo son imposibles, siempre vas a tener que limitar porque eso tiene que tener una prima que lo soporte detrás. Si tú vas a querer cubrir pandemias, caídas de meteoritos o guerras galácticas, pues eso realmente tendrías que tener una prima y ver qué riesgos o qué consecuencias puede tener incrementando a los clientes. Y te van a decir, no, yo quiero seguir pagando porque para mí esto es una utility y no quiero tener una cobertura mayor o creo que con esto es suficiente. Como la gente que no quiere asegurar nevadas, pues en el Sáhara, pues entiendo que ellos dirán, es que nunca va a pasar. El día que nieva, pueden decir, ¿por qué no tendría lo de me ahorré un dinero porque creía que nunca iba a pasar? Claro, pero si el asegurado supiera las opciones que tiene y tomara la decisión libremente, hablamos de un contrato de adhesión, hablamos de un contrato donde no tengo la libertad de elegir mis garantías en todo caso. Hablamos de una falta de transparencia en la venta. Hablamos de, y te recuerdo un anuncio que hacía una competencia de vuestra compañía, que decía, mi padre lo arregla todo. Eso de todo, a 200 euros, tú ahora dices que no es verdad. Otras compañías low cost que han salido posteriormente, que también por una prima muy pequeñita te lo cubren todo.
y luego la problemática es que no te cubren nada, porque yo no digo que no te cubran cosas especiales, el problema es que resulta que tú tienes que saber que si la tubería iba por fuera y se rompe, no te la cubren, pero si va por dentro, sí. Por muy listo, por muy inteligente o por muy formado que esté el asegurado de la calle, ya no digo un abogado de la calle, por mucho que sea la póliza, que ya la ha recibido una vez a contratar el seguro, no sabe si eso va a pasar o no. Y cuando tiene el siniestro, no se lo cubren. Y eso para mí es el ejercicio que tiene que hacer el mundo asegurador. Formar a la gente y hacer una buena oferta competitiva para poder que el cliente pueda elegir. Yo no quiero que me asegure la pandemia, o sí quiero que me asegure una pandemia. Ahora mucha gente dirá, yo la quiero. Y será un buen momento para que las compañías les metan primas gorditas porque las podrán tener, o que tengan coberturas pequeñas. Nos pasa en el automóvil. La ley, el baremo, que hemos dejado de hablar de él, pero el baremo habla de la reparación íntegra. Y lo primero que hace cuando habla de reparación íntegra es limitar las cuantías. Sí, es reparación íntegra, pero si hablas de prótesis futuras, hasta 50.000. Y si hablas de adecuación de vivienda, hasta 150.000. Y si hablas de ayudas técnicas, hasta 150.000. Pues entonces no hablamos de reparación íntegra. Un niño de 2 años frente a un señor de 60, el de 60, con ayudas técnicas, si tiene una gran lesión, sí llegará, le valdrá con 150, pero a lo mejor al niño de 2 no le llega. Y eso está dentro de un sistema que bendice la reparación íntegra. En la contratación de un seguro, por lo menos que yo sepa lo que decido no asegurar, que es que ahora no sé ni lo que tengo asegurado. Todo eso lo tenemos que meter en una conversación de 10 minutos con un asegurado, explicarle con todas las coberturas que tiene una póliza de hogar, por ejemplo. Podríamos estar 3 días explicándole el tema. Entonces yo creo que hay fórmulas. Un equilibrio. Hay comparadores. Disponemos de las pólizas en abierto para que puedan ser consultadas previamente a la contratación. Existen las figuras de los mediadores, que yo creo que tienen ese deber de asesoramiento, de información a los clientes sobre qué contratan y qué no contratan, y que también recogen un poco las dudas del cliente, que es el que decide al final. Entonces, si él quiere saber si le cubren las lluvias torrenciales de tal, pues tendrá que ir a la gente. Pero requiere tiempo y esfuerzo explicar una póliza de hogar, que es... Bueno, pero la de empresas, Alberto lo conoce muy bien este mundo, y las empresas sí tienen gente preparada para estudiar los contratos y ver qué quieren asegurar o no. Pero ahí traigo a colación lo que comentabas de la normativa de consumidores y esa cierta jurisprudencia que yo me voy a permitir utilizar, como esto es un ámbito divulgativo, un término que está tan como tontos, ¿no? Entonces, claro, cuando ya la norma prevé para el caso de grandes siniestros una situación especial, no es lo mismo una póliza de hogar que una póliza de responsabilidad civil de un sanitario, por ejemplo. Y luego la figura que comentabas del mediador, etcétera, etcétera, que hace una buena labor. ¿Y qué pasa? Que nos encontramos casos en que ahí hay un gestor del riesgo, o hay gente con conocimiento de lo que está suscribiendo, lo que está contratando, y la decisión la toma con la información adecuada, Lo que pasa es que, claro, esa situación no se puede trasladar a otras en que yo mismo, ¿no? Pues voy a contratar una póliza para el hogar, para la moto. Claro, no es lo mismo, no es la misma situación, eso es inevitable. Pero yo siento reiterar, pero soy muy proclive a que parte de las pequeñas discrepancias y situaciones que a veces chirrían en este mundo del seguro, de la responsabilidad civil en concreto, con cuestión de formación y conocimiento y esa labor, se solventarían o mejorarían algunas de las situaciones. Creo que sí. Sí, por favor, Gerardo. No, a ver, abundando lo que dices. Y yo, es que al final, mira, sí, y también recogiendo un poco lo que tú decías, es que al final lo barato sale caro. O sea, si tú vas por el mundo comprando lo más barato de cualquier producto, probablemente vas a tener problemas. Y eso no te puedes colocar luego, cuando tienes el problema, en la situación de que esto pues ha sido pues como un engaño, ¿no? En el fondo, tú has optado por una solución barata y tienes la contrapartida, o sea, la contrapartida que recibes es barata de por sí, porque no puedes comparar. Ya sé que no, pero al final me pongo yo desde mi punto de consumidor, no suelo coger el seguro más barato para cualquier cosa que compre. ¿Por qué? Porque
hablo con el corredor, porque él sabe más de esto que yo, considero, porque él vive esa práctica que yo no puedo vivir en aquel momento. Entonces nos ponemos a discutir las distintas coberturas, las posibles alternativas. Él, claro, conoce la situación. Es un asesor, es lo que llaman el Trusted Advisor. O sea, es que no nos equivoquemos. Al final hay agentes, hay personas que están en el sector, que están para lo que están. Vosotros tenéis unos intereses, los que compran los seguros, los asegurados, los tomadores, tenemos otros. Y no pasa nada, son contrapuestos, no pasa nada. Entonces, pues, pero obviamente si vas por el mundo comprándote lo más barato, pues chico, vas a tener probablemente un problema. Lo que decías del seguro, claro, un seguro de moto por 99 euros me parece una barbaridad. Y yo tengo moto, o sea, no. Sí, planteaba también, Alberto, una cuestión muy interesante acerca de la capacidad del legislador, del jurista, para acercar al ciudadano a pie cuestiones a priori complejas. También hablaba Gerardo de que estamos incapacitando a la sociedad civil porque presuponemos que no tiene capacidad para entender según qué cuestiones jurídicas. En cualquier caso, siempre se achaca al jurista su falta de pericia para elaborar un texto que sea entendible, o la falta de pericia del legislador para elaborar una norma que se adecue al momento. Una de las cosas que se plantea o que se dice que se puede plantear en esta nueva modificación de la ley del baremo es la inclusión, precisamente para adecuarlo al momento, del seguro obligatorio de vehículos de motor como el patinete eléctrico. ¿Qué opináis de esta posible medida? Pues absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria, porque lo vemos cada día en la calle, que ya es un riesgo más de la circulación, ya no solamente es un riesgo más de la vida, de los riesgos de la vida, sino de la circulación, porque utilizan las mismas vías que el resto de los vehículos, y por lo tanto es absolutamente necesario que se regule y se incluya un seguro, porque ni la gente va a poder asumir las indemnizaciones. Ahí, por ejemplo, sería el único sitio donde creo que no se aplicaría el baremo, porque un juez condenara a un particular a pagar una ley de tráfico que está basada en el seguro y está pactada entre todas las partes, pero evidentemente es absolutamente necesario que se regule. Pero se regula a todos los niveles, no solamente a nivel del seguro. Primero vamos a regular qué tipos de patinetes pueden circular, quiénes los pueden conducir, si hay que tener algún tipo de autorización, si tienen que tener algún tipo de identificación, y además el seguro obligatorio, que creo que va a ser seguro que se va a introducir ya, ¿no? Sí, en Axel disponemos de este tipo de seguridad de forma voluntaria. Tiene una gran aceptación porque la gente sabe que está corriendo un riesgo cuando coge un patinete que puede alcanzar hasta 25 km por hora. La normativa de tráfico va en dirección a equipararlo a otro tipo de vehículos de motor, y desde luego coincido que es algo totalmente necesario y que espero que en breve podamos ver que sea obligatorio tener un seguro para poder circular con este tipo de vehículos, y los que vengan que todavía no conocemos. Gerardo, por favor, tu opinión acerca de la posible obligatoriedad del seguro de este tipo de vehículos. Hombre, pues totalmente a favor. Al final es un riesgo que ocurre. Está cambiando el concepto urbano de la gestión del tráfico de la ciudad. Vamos, esto está clarísimo. Todas las ciudades estamos haciendo carriles bicicleta, carriles. O sea, de hecho, las aceras también es parte de ese mundo, ¿no? donde circulan esos patinetes. Vamos, totalmente de acuerdo. Y probablemente la identificación del vehículo, porque claro, seguro sin la identificación pues lo veo poco útil. Pero el hecho es que algo que puede ser una ventaja para reducir contaminación y que además es una facilidad para movilidad. Perdonar, en cualquier despacho de cualquiera de nosotros, ¿cuántos compañeros nos entran en el ascensor con su patinete al lado? Disculpa, para mí eso parece un lujo. Luego, y no es gente seria que los lleva, pero a pesar de todo, vamos totalmente de acuerdo, sin duda alguna. Alberto, ¿falta tu opinión sobre esta...? Sí, es que es lógico y normal, lo comentabais antes, la necesidad con carácter general en la ley de contratos seguros, pero en cualquier norma, adaptarse a los tiempos, ¿no? Y estamos hablando de patinetes eléctricos, pero estamos hablando también de vehículos autónomos, ¿no? Reino Unido hace ya unos años, de hecho creo que todavía pertenecía a la Unión Europea como tal, promulgó la primera ley que regulaba la responsabilidad civil en relación con esos vehículos autónomos. Ahí estaba en la segunda, creo que no sé, pero ya la primera propuesta de la Unión Europea sobre responsabilidad civil de robótica, inteligencia artificial, pues también hacía alusión a la creación de una especie de consorcio de compensación o sea, se tiene que adaptar la normativa a la realidad y a los avances de las nuevas tecnologías y usos sociales. Y como además estas nuevas tecnologías, estos nuevos usos sociales afectan a todos los ámbitos del derecho y el seguro
afecta a todos los ámbitos de la vida, a todos, a nivel personal y profesional, pues indudablemente se tiene que actualizar la norma, el sector del seguro, y me consta que se está actualizando, tanto en el empleo de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Si es que al final es lógico y normal que las leyes y las normas con carácter general se adapten a la realidad de los tiempos y a los avances tecnológicos. Muy bien, volvamos a un debate que quizás está limita a algo del mundo del seguro, pero que por supuesto encuentra ubicación en él. Hemos utilizado antes la denominada cláusula rebus sic stantibus, más allá de determinar si es una cláusula, si es una doctrina, si es un principio general del derecho, parece que sí tiene consonancia o que entra en juego la cuestión del seguro en ella. En un estado de fuerza mayor, como hace poco estuvimos atravesando, ¿entienden que el seguro ha cumplido una función social dentro de la sociedad civil española? ¿Te refieres en el marco, en el marco de fuerza mayor? Lo hemos estado comentando antes. Rebus sic stantibus ahí no lo veo, porque ahí el tema es distinto, por cuanto ahí ahí estamos hablando únicamente de obligaciones onerosas, no como en la fuerza mayor, que te está hablando de obligaciones de hacer o de dar, ¿eh? Entonces, la jurisprudencia que hemos mencionado pues habla de eso, pues llámale un seguro que te asegura, una póliza que te asegure una cobertura por determinadas pérdidas, se puede considerar así, si tú quieres. Discutible, en mi opinión, porque la previsibilidad, o sea, la fuerza mayor te dice lo previsible, inevitable, es decir, lo imprevisible y lo que siendo previsible era inevitable. En lo cual, no sé, yo aquí no me acaba de encajar ni por un lado ni por el otro, tanto el asegurador como por el asegurado. Pero bueno, obviamente, si hay unas pólizas que permiten pues justificar el pago de determinadas indemnizaciones a un determinado restaurador o hotelero que ha tenido problemas con su negocio y que ha tenido que cerrar obligatoriamente por imposición legal, pues me parece bien. En caso de las rebus sic stantibus, lo que estamos hablando es modificar contratos, que esto en mi opinión, es una guerra totalmente distinta a lo que es la fuerza mayor en este contexto. Efectivamente, casi ninguna sociedad, ni persona física ni jurídica, las aseguradoras no han sido condenadas por la cuestión de rebus sic stantibus, pero en ocasiones sí he visto alguna sentencia precisamente de lo que tú hacías alusión, a un negocio de hostelería, por ejemplo. No sé qué opinión tiene Rafael de este tipo de jurisprudencia que hemos ido conociendo durante la pandemia. Bueno, pues yo creo que en la gran mayoría, yo creo un 80% es a favor de las entidades aseguradoras. Es verdad que tenemos algunos casos puntuales y alguna audiencia especial que está yendo a una interpretación de la norma, de la póliza, que en mi opinión es errónea, porque el elemento del daño material no se ve en una decisión gubernamental. Esas pólizas están pensadas para que cuando un incendio o un socavón en la puerta de tu negocio impiden el acceso y tú tienes unas pérdidas económicas por ello, sean cubiertas, pero no por una decisión del gobierno. A lo mejor la vía que tienes que ir es una responsabilidad del gobierno si la norma no era la adecuada, o tenemos que crear algún tipo de organismo estilo consorcio de compensación para esos riesgos extraordinarios no cubiertos por las pólizas, pues que tengan una cobertura, porque si no lo que requieren es otra póliza distinta, otra cobertura distinta, con un pricing distinto, una solvencia distinta. Los productos que hoy están en el mercado no están pensados para ese tipo de cierres, están provocados para daños materiales que te impiden aperturar tu negocio. Entonces yo creo que es clara cuál es la situación, y si queremos evolucionar, eso requerirá o una nueva cobertura dentro de las pólizas o una forma de protección a través de un consorcio o de otro fondo de garantía. Yo creo que quería decir una cosa, yo voy a ser muy crítico, porque yo creo que el sector asegurador no ha hecho una labor social, que es la pregunta que has hecho tú. Sí. ¿En este tiempo de pandemia ha hecho una labor social? No, para nada, al contrario. Creo que al sector asegurador, a efectos de siniestralidad, la pandemia le ha ido bien en muchos ramos. Durante 3 meses, 4 meses, 5 meses, circulación absolutamente reducida, no hay siniestros. De hecho, sale una compañía y dice: yo regalo 2 meses de seguro para que no haya tenido siniestros, ¿no? Pero yo no he visto que haya repercutido en nada, al revés. Y os digo, a mí me llegan casos al despacho donde las compañías aseguradoras el periodo de pandemia de un lesionado no lo quieren contemplar,
porque la pandemia retrasó la curación. Entonces, esos 2 meses, como no fuiste a rehabilitación porque no se podía salir de casa, ese periodo no te lo doy. Por lo tanto, yo no veo ninguna labor social por parte del mundo del seguro. Creo que se han beneficiado muchas compañías en muchos ramos, a lo mejor hay en otros que están sufriendo, pero también tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Una, que al hilo de lo que decías antes, claro, la publicidad al final es muy engañosa. Yo tengo una capacidad de decidir porque soy un profesional, pero mucha gente no, y yo solo oigo anuncios de precios muy baratos, por un lado. Y segundo, la capacidad de llegar o de quejarse del sector asegurador es mucho más alta que del ciudadano. El ciudadano individual, ese del bar que tiene que cerrar, se puede quejar por una pancarta y ir a la puerta del ministerio, pero el mundo asegurador, rápidamente, en los círculos pues de comunicaciones, los periódicos, tal, enseguida salen y venden una imagen que no siempre se adapta a la realidad. Y por lo tanto, aquí yo creo que como respuesta se han hecho una labor social, yo personalmente diría no la he visto. Tampoco sé cuál hubiera sido la ideal, ¿no? Yo, por ejemplo, a alguna compañía si le reclamo, digo, pero vamos a ver, bastante que no habéis tenido siniestros, bastante que no habéis tenido tal, además es el lesionado el que tiene que asumir estos 2 meses porque no pudo hacer tratamiento médico, o esas altas provocadas al inicio de la pandemia que las compañías estaban estabilizando a todos los lesionados para hacerlo. Son cosas de la realidad que muchas veces cuando hablamos un poco de la parte teórica, nosotros como en cierto nivel pues queda muy bien, pero cuando bajamos al fango, que algunos estamos muy metidos en ello y vemos lo que te hacen en cada caso, ostras, dices, por de labor social yo no veo nada. Yo veo más imagen que otra cosa. En eso difiero. Hay que poner polémica. Primero sí que la UNESPA, a través de todas las aseguradoras, hemos asegurado a todos los sanitarios durante la pandemia. Hacer una visión del ramo de autos sin tener en cuenta, por ejemplo, el ramo de hogar o el ramo de vida, donde la mortalidad o los siniestros en casa se han multiplicado al no poder estar en la calle o trabajando, se han multiplicado los siniestros que hay en casa, todo se va compensando. No es un año tan bueno para las aseguradoras como podría ser. A lo mejor una que se dedica simplemente al ramo de autos, pues le ha venido muy bien, pero como seas un multirramos, te afecta. Evidentemente el tema de vida, lo estamos viendo, ha habido gente que ha aumentado la mortalidad y que tenían cobertura y ha supuesto un mayor desembolso. Evidentemente todas las cosas se pueden hacer mejor, nadie estaba preparado para una pandemia como para actuar. Hemos actuado en lo que hemos podido y en proteger la gente que estaba en primera línea, que eran los sanitarios, los médicos, intentando darle una protección a la gente que desgraciadamente ha fallecido en primera línea de batalla. Pero no es labor social tener más siniestros de hogar porque la gente está más en casa, ni tener más seguros de vida. Es decir, labor social no. Estoy de acuerdo contigo en lo que hizo UNESPA con el aseguramiento de los sanitarios, sí tuvo un efecto importante, luego habría que ver el efecto económico que tiene la medida, pero bueno, por lo menos a nivel de imagen sí que fue importante. Pero yo cuando hablo de la labor social no hablo solamente de si incrementa o no incrementa la siniestralidad, es decir, que aprovecho la falta de siniestralidad además para hacer algo más, ¿no? Y no solamente en el ramo de automóviles, porque cuántos siniestros de hogar no se han cubierto en este periodo, porque como hay más consumo hay más desgaste, entonces había todo el desgaste, no había reparadores, pero también eso es por la fuerza mayor de la situación. Es decir, hablábamos de la labor social y tampoco vendamos al mundo asegurador como el salvador de la sociedad. Pues Manuel, de parte del asegurado. ¿Yo puedo decir una cosa? Y Gerardo, de parte de la aseguradora, que quiere decir una cosa, por favor. No, a mí es que esto me parece interesante, la discusión sobre la función social yo, si me lo permitís, lo voy a plantear de otra manera. ¿Realmente es preciso una función social del sector asegurador o cubrir una necesidad? Es decir, al final, lo que yo... O sea, sí, es cierto que la pregunta plantea un marco determinado, ¿no? Y quizá hay que adelantarla a un supuesto. Claro, al final vosotros también sois un negocio, entonces, como tal, vale, que si tiene como consecuencia determinados efectos positivos sociales, como el que me mencionabas, no lo discuto. Pero yo prefiero que cubráis mis necesidades como consumidor. O sea, evidentemente yo creo que eso es porque si incluso, si me permites, si empiezas a hablarme de funciones sociales me pones nervioso porque digo, esto lo voy a pagar yo.
Me salió la vena catalana. Pero frivolidades, o sea, bromas aparte. Pero claro, cuando a mí me empiezan a hablar, no, es que la función social, como ciudadano que compra un producto, me pongo muy nervioso. Yo lo que, es mi opinión, pero bueno, yo lo que creo que cubrís una necesidad. Que hay que hacerla con seriedad, considerando pues determinados, de una forma humana, humanizadora, si tú quieres, no te lo discuto. Pero hasta el punto de llevarlo a estos niveles metafísicos, si me permites, una atribución de Estado, ¿no?, al sector privado, que muchas veces no le corresponde. Es que yo creo que, bueno, es que entramos en otro debate, porque es que actualmente todo lo que es el aparato del Estado le está pasando al ciudadano, o al ciudadano, al empresario, múltiples obligaciones que en mi opinión no debería asumir. Pero esto ya es otro debate totalmente distinto. Gerardo, no pasa nada por cambiar también el rumbo del debate, siempre y cuando este nuevo cauce tampoco altere sobremanera el inicial. Que me invites otro día, no te quiero fastidiar el programa. Precisamente reflexionando sobre la incapacitación a la que se somete la sociedad civil para entender determinados contratos, puede que tenga algo que ver el peso del Estado, su paternalismo y esa supuesta función social que hace que siempre dependa de una entidad y que al final no pueda acudir a lo que ofrecen las aseguradoras. ¿Le interesa a la aseguradora la inexistencia o el vacío del aparato del Estado? Es algo bastante más complicada la respuesta. El Estado tiene que estar, y yo creo que jugamos un papel complementario con ellos. O sea, tenemos que ver en qué campo. Yo no creo que tenga que desaparecer el Estado y esto sea el libre mercado en que solamente esté basado en jugadores privados, lo que tenga que hacer. Yo creo que ahí nos complementamos, el Estado tiene su parte de rol, nosotros tenemos otra parte de rol, sin olvidar que somos compañías privadas. Al final creo que sí que tenemos una obligación de devolver parte a la sociedad del beneficio que tenemos, pero no por ser una aseguradora. Lo debería hacer lo mismo una tienda de supermercados o lo que sea. Estamos en una sociedad y queremos una sociedad mejor. Al fin y al cabo, las empresas están hechas de personas y lo que queremos es que las personas estén lo mejor posible. Entonces, sin ser nuestro objetivo principal, sí que creo que está en nuestro ADN esa parte de devolver parte a la sociedad. Pero creemos que el Estado tiene su labor y que es un complemento el que tenemos que hacer entre sector privado y sector público. Alberto, tras unos minutos de ausencia, ¿qué opinas sobre la posible función social del mundo de la aseguradora? No, vamos a ver. No quiero crear mucha polémica. No, yo estoy de acuerdo, discrepo un poquito más con vos, pero es que la función social, para empezar, a lo mejor digo una barbaridad, pero yo me atrevería a tildarlo del concepto jurídico indeterminado. ¿Cuál es la función social? ¿No? Cuando alguna sentencia ha hecho alusión a la función social del seguro para justificar cosas que desde el punto de vista del derecho no acaban de tener mucho encaje, ¿vale? También me adhiero a la idea que comentabais de que, tal y como está regulada la situación, por un lado tenemos las entidades que se pueden acoger porque además tienen un régimen fiscal más beneficioso por dichas circunstancias, a la Ley 49/2002 de entidades sin fines lucrativos, pero tienen la función que tienen muy bien delimitada y con una serie de requisitos, que se destinen el mínimo del 70% de los ingresos a los fines sociales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que todas las empresas, incluido las compañías de seguros, tienen una función social en España y con carácter general en la Unión Europea, en mi opinión sí. ¿Cuál? Pues la creación de empleo, el mantenimiento del mismo y la aportación Producto Interior Bruto. Eso para empezar, porque yo lo siento, crear tanta polémica, pero yo muchas veces, porque esto se viene hablando con carácter recurrente, la función social del seguro, no por la pandemia, sino desde hace años se viene haciendo alusión a esta cuestión. Y a mí lo primero que me viene a la cabeza cuando se habla de un concepto como, pues ese hombre, pues crean trabajo, lo mantienen, aportan al Producto Interior Bruto. El tipo de prestación de servicios que dan de aseguramiento hace que las empresas españolas puedan salir al extranjero, puedan crecer, etcétera, etcétera. Y más aún, y ya aquí la polémica asciende de grado. ¿Qué pasó en la última crisis económica en el 2008, cuando se tuvo que intervenir el sistema financiero español, cajas de ahorros y bancos? ¿Por qué al sector asegurador no se le tuvo que intervenir ni ayudar? ¿Por qué? Porque está con una regulación europea constreñido y, vamos, es que, en mi opinión, es un sector muy fuerte, muy potente, muy establecido,
que hace una gran labor social. Ahora, que sí es verdad que a lo mejor determinada compañía de seguros en determinados ramos, porque no podemos trasladar todo a, insisto, no es lo mismo un seguro de grandes riesgos, que es que no, cada póliza tiene su... Pero sí es verdad que a lo mejor pudiera ser que alguna compañía en concreto pues no hubiese dado la respuesta acorde con la situación o no hubiese dado más de sí pudiendo hacerlo. Pues eso no discrepo. Pero que con carácter general del sector, si es que el sector cumple su función social, creando trabajo, manteniéndolo y aportando al Producto Interior Bruto y ayudando a que las empresas españolas sigan en activo y sigan creciendo. Mira, yo parto primero de la necesidad del seguro. Yo me he criado en el mundo asegurador, defiendo el mundo asegurador y por lo tanto creo que el seguro es absolutamente necesario. Y además, por suerte, tenemos un sector asegurador muy solvente en España, que ha hecho las cosas muy bien durante mucho tiempo, que es verdad que en determinados supuestos muy concretos, incluso de casuísticas muy de detalle, no da la talla de lo que se espera del mundo asegurador, y lo dice un ex miembro de una dirección de seguros, que se sorprende con lo que le dicen, pero yo creo que has dado la clave. Tú no estás hablando de la función social, estás hablando de la labor social, que por supuesto la tiene igual que la labor social que tienen los bancos, las grandes empresas que aportan al Producto Interior Bruto, que aportan teletrabajo, grandes entes comerciales, no vamos a decir nombres, ¿no? Claro que tiene una labor social, pero cuando hablamos de la función social, como pregunta que nos ha hecho Pablo, ¿han hecho una función social? Sí, y fíjate, reconozco que no he caído rápidamente en lo que has dicho tú, de esa cobertura de un seguro especial para los sanitarios, sí fue una función social, pero yo me voy más a lo que transmite el mundo asegurador durante este periodo para que digamos qué bueno es el sector asegurador y qué función social ha hecho. Yo no la veo. Y no la veo, puede ser salpicado, porque claro, nosotros somos especialistas de muchas materias, vosotros sois en vuestro despacho muy especialistas de unas materias más reducidas en cuanto a volumen, no de cantidad, sino de casos, pero al final al de la calle el que le afecta es el seguro del coche y el seguro de la casa y los pequeños seguros, que son aquellos a los que él accede, ¿no? Y ahí yo no he visto. Veo anuncios, yo estoy muy preocupado e insisto en esa capacidad de comunicación que tienen las compañías para captar seguros baratos, para provocar que la gente contrate cosas que en el fondo no tendría que contratar y para venderse como imagen de cara a la sociedad de esa labor, de esa función social. Pero que tenemos que darles un pequeño revolcón de vez en cuando, sí, porque al final, lo has dicho tú, Gerardo, antes, todos pagamos seguros. Y pagamos seguros que no usamos. Y es verdad que los que nos hemos criado en este mundo dicen, no, ves que es para eso. Hay que tener seguros para no tener que usarlos, porque si los usas porque te pasa algo malo, pero que por lo menos cuando los uses que te lo cubran, ¿no? Y que no digamos, no, es que claro, si lo quieres tener todo asegurado, ostras, pues, oye, función social. Hay que hacer función social y pagar los siniestros. Por cierto, en los seguros de riesgo, en la responsabilidad objetiva o lo derivado de asuntos de riesgo, sí hace una función social, pues se mutualiza el riesgo, seguro obligatorio del automóvil, tiene una función social, aunque se utilice, como muy bien has dicho, mal a veces para justificar el pago de una indemnización que no procedía, pero ahí sí pagamos todos y todas las primas que tenemos y le pagamos al consorcio una parte de nuestra prima para que dé una cobertura para los coches robados, para los coches desconocidos, para los coches... Mutualizamos el riesgo. Sí que hay función social en algunas cosas. Parece que definitivamente hemos encontrado el punto de fricción en el debate que deviene además de una determinación jurídica, cosa que no deja de ser curioso en un debate en teoría jurídica. 4 abogados, sí, 5 abogados aquí. Cuando hablaba de José Manuel, hacías esa crítica velada o manifiesta hacia la publicidad de las compañías aseguradoras. He visto que Rafael miraba de reojo y no sé si quería decir algo, lo digo por ahondar en el punto de fricción que parece que hemos encontrado finalmente. Se puede decir su compañía, ¿verdad? Sí, por supuesto. AXA, precisamente es una de las compañías que no utiliza ese tipo de publicidad. Yo cuando hablo de la publicidad, yo creo que todos sabemos a qué nos referimos, y AXA es de las que más cuidado tienen con la publicidad. Sí, a ver, la publicidad creemos que es la carta de presentación con los clientes muchas veces y hay que ser muy cuidadoso con ello. Vamos más allá, somos parte de autocontrol, dando un grado más de seguridad a toda publicidad que hacemos para que sea estrictamente en cumplimiento y sea clara.
Evidentemente aquí hay muchas compañeras aseguradoras, unas son más agresivas, otras son menos agresivas, pero yo creo que en general sí que hay una conciencia y los departamentos de compliance, de legal, nos tenemos que encargar de eso, de que la publicidad que salga a la calle sea clara, sea concisa, sea entendible, para no crear frustraciones en las ideas que tienen los asegurados, y es parte de nuestro deber. Seguro que podemos mejorar, también va la Ley General de Publicidad, la Ley de Consumidores y Usuarios, nos va cada vez apretando a ser más claros, y yo creo que evitar el conflicto luego a posterior con el asegurado, si lo podemos hacer desde el principio, es una ventaja. Entonces tenemos que seguir así. Yo creo que en general las compañías somos bastante escrupulosas a la hora, porque sabemos que luego nos vinculan y que nos pueden ir a dar la cara. Habrá algún caso concreto que no, pero la gran mayoría. Cojo el testigo de José Manuel en cuanto a la relación de tu compañía, con la que efectivamente yo también he tenido oportunidad de conocer y tengo una muy buena experiencia con ella, todo se ha dicho, con AXA. Bien, otra de las cuestiones que mencionabas de soslayo era la cuestión del fondo de garantía, es decir, no está la Rebus y que está Antibus para apelar al seguro, como decía Gerardo, sino que quizás tendríamos que destinar ese dinero a un fondo de garantía o exigir responsabilidad patrimonial al Estado en determinadas circunstancias. Trayendo a colación el ejemplo del volcán de La Palma, ¿entendéis que es exigible esa responsabilidad patrimonial al Estado? Yo creo que no, pero el Estado no tiene la culpa de que nos salga un volcán y tal. Es verdad que tenemos un consorcio de compensación de seguros, que es un instrumento que yo creo que es un ejemplo en Europa de cómo se puede mutualizar el riesgo, cómo tener un seguro permite que la compañía de seguro te cubra dentro de esas coberturas, pero también que te cubra el consorcio fuera de ellos. Es importante que en La Palma la gente es consciente que quien daba cobertura al consorcio era aquellos que tenían un seguro. Si tú no tenías un seguro, el consorcio no tiene la obligación que hacer. Claro, en caso de esa gente que se encuentra sin ningún tipo de seguro de cobertura. Claro, pero esa es la importancia del seguro, del me cuesta 200 euros o no me ahorro 200 euros y no tengo protección porque creo que nunca va a pasar. Pues seguro es eso, no lo queremos utilizar nunca, pero a veces es útil cuando pasa algo malo. Entonces, evidentemente, yo creo que el consorcio es un ejemplo, tiene que seguir evolucionando, tenemos que verlo también con los ciberriesgos, con cosas que están viniendo, con estas catástrofes naturales que cada vez serán más rápidas y más frecuentes debido al cambio climático, a todo lo que estamos produciendo. Las compañías aseguradoras vemos en el cambio climático uno de los principales riesgos que van a afectar a todos, las inundaciones, las lluvias, los frutales afectados por lluvias torrenciales o por sequías. Es una cosa que lo estamos viendo y que lo tenemos que tener en cuenta dentro de la forma de hacer el pricing de las aseguradoras. Entonces ahí volvemos otra vez un poco a esa colaboración público-privada para intentar extender la cobertura todo lo posible. Nunca va a haber una cobertura absoluta, porque no habrá dinero suficiente para cubrirla, pero tenemos que seguir viendo cómo ampliar esa protección. Y desgraciadamente casos como La Palma pues nos abren los ojos en la importancia de tener un seguro y la importancia del consorcio de compensación de seguros y la función social que tiene en este país. Claro, José. Yo creo que primero tenemos que diferenciar dos conceptos: las ayudas gubernamentales por un lado y las coberturas aseguradas por otro. Efectivamente, el consorcio, lo que hace el consorcio es darle, para que la gente que no conozca bien el modelo, el consorcio lo que hace es dar cobertura de la exclusión de la aseguradora porque le da cobertura al consorcio, que también tiene su matiz que hay que llegar a entender, ¿no? Yo tengo una póliza donde me excluye esos riesgos, pero porque me los cubre el consorcio. Entonces el consorcio, yo tengo una casa asegurada y mi aseguradora se exonera de pagarme porque el volcán se ha llevado la casa entera, pero como estoy pagando una prima de consorcio para que si hay un volcán que se va a mi casa me la pague, bien, el consorcio me la paga. Luego están las ayudas de los que no tuvieran esos seguros o los que eran casas ilegales, que en muchos de los casos eran casas que no estaban regularizadas y por lo tanto no podían tener seguro porque no estaban regularizadas y no se les ha podido dar cobertura. Pero yo creo que tienen que ser compatibles. Lo que sí que os digo, y creo que además antes yo había tenido oportunidad de intervenir en esa parte, era ese juego público-privado. Yo creo que sí, que lo público tiene que tender cada día más al apoyo del mundo privado del seguro, porque los estados pueden tener dinero para ese tipo de catástrofes, esas ayudas, pero también las pueden asegurar, y las aseguradoras les puede interesar
ese riesgo. Yo ahora venía, y tú lo conoces muy bien, ¿no? Los riesgos de las tormentas en Sudamérica, las grandes compañías que están en zonas de volcanes y cómo tienen los hoteles asegurados. Claro, tú dices a un hotel en España que tiene que tener de una tormenta de estas fatídicas y tal. Aquí pues hay de vez en cuando alguna, con el cambio climático nos llega alguna más, pero hay zonas en el mundo que ya sabemos que se produce ese tipo de eventos y hay un seguro que les da cobertura, es decir, han podido adaptar las primas. Es verdad que el mundo asegurador, su problema es conocer el riesgo para poder ponerle un precio y para poder darle una cobertura. Pero creo que sí que se tiene que tender a que con esto del cambio climático, por ejemplo, las compañías sí den cobertura más allá. ¿Que lo hacemos por la vía del consorcio? Fantástico, pero al final no nos olvidemos que al consorcio lo pagamos. No es que el consorcio cubra una cosa que no. El consorcio recibe las primas y con esas primas paga esos siniestros. Es decir, el consorcio es un seguro que tiene el Estado, que pagamos los usuarios, porque en todas nuestras primas se paga esa diferencia, ¿no? Por eso cuando hay una inundación, al que tiene seguro de daños le cubren y al que no tiene seguro de daños no le cubren, aunque luego en alguna pues el consorcio acepta que también se cubran los que no tienen daños, ¿no? Todo se paga, ¿no? Y la función social más, como decía Gerardo. Muy bien, otra de las noticias que inunda titulares, bueno, inundar, no sé si... José Manuel, perdona, esto que dices, claro, es que un consorcio, por ejemplo, es que esto de mezclar lo público con lo privado, a ver cómo lo haces, porque esto no debe ser tan fácil cuando el seguro lo compra quien quiere, no está sobre... Hago abstracción al seguro automóvil, lo compra quien quiere, ¿no? Entonces, claro, imagínate, creas una parte de la población que por el hecho de tener seguro le has creado un sistema, por ejemplo, que te puede resolver problemas como el de La Palma, que no te digo que esté mal, o sea, que puede ser una idea, pero en cambio tienes a todo otro grupo social que por no tener seguro, por la razón que fuera, no le cubre el consorcio. Yo no sé eso cómo puedes gestionarlo, es decir, bueno, pues entonces, claro... que no te cubre el riesgo asegurado, te cubre una ayuda. Entonces estamos parcialmente... Estamos donde estamos, entonces que igual llegas a la conclusión que igual el consorcio hay que dedicarlo a otras cosas y tener claro que el Estado tendrá que ayudarte en aquellos casos, como el caso del volcán, que sea el caso paradigmático, a todos aquellos que resulten afectados por la erupción, porque es que si no, no lo veo. O asegurarlo, que es lo que decía, es decir, si el cambio climático está provocando riesgos que antes no veíamos y que ahora es mucho más común, ¿por qué no esos fondos de garantía, no ese tipo de consorcios de fondo de garantía puede ayudar con una prima muy pequeñita que se paga con el seguro de algo? Es decir, ahí está, pero yo te lo compraría ese seguro. No solo hay seguro obligatorio en el automóvil, que a veces solo pensamos que es seguro obligatorio en el automóvil, hay más seguros obligatorios que no son precisamente los que pagan los únicos que lo van a pagar, porque los daños del vehículo los paga tu seguro de daños, tu seguro voluntario. Entonces, es verdad que en algunos casos depende de la voluntad del asegurado de tenerlo incluido y en otros casos no. Pero si vemos que hay riesgos nuevos, yo antes lo decía, la pandemia, si viene otra pandemia y ahora sí la vamos a saber gestionar, no como esta que no se ha sabido gestionar, porque no era una novedad y no ha sabido gestionar nadie, ha llegado algo nuevo que puede volver a llegar, pues ya hablan de que sí que puede volver a llegar, entonces ya se podrá asegurar, sí. Y ojo, y esto en el congreso que hicimos nosotros en Madrid hace un par de años, durante la pandemia, lo tuvimos que hacer en streaming, un magistrado del Supremo lo dijo, ojo a las compañías que ahora, que saben que la pandemia está ahí, no arreglan sus pólizas, que las arreglen. Muy bien. Hablemos ahora del anteproyecto de medidas de eficiencia procesal, aprobado ya por el mes de diciembre del 20, cuando aún era nuestro ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de esa parte que preveía un gravamen en el IRPF en caso de indemnizaciones por accidentes de tráfico. Los últimos 2 meses, no sé si se ha inundado titulares, como iba a decir antes, pero sí ha sido notorio en la prensa un seguimiento sobre la posible confiscatoriedad de esta medida, ¿no? Y quería plantearos, ¿pensáis que es confiscatorio en caso de que llegue a aprobarse tal y como está planteada esa ley en diciembre de 2020? Bueno, es que de hecho ya incluso tal como está previsto, si lo llevas al juzgado entonces no pagas impuestos, y si resulta que lo elevas a público el acuerdo o la transacción parece que tampoco, y si tienes un tercero que no sabemos qué es, pues tampoco, ¿no? Entonces, y en los demás casos que sea simplemente el resultado de la más pura autonomía de la voluntad, ese tributa. Hombre, me parece una frivolidad. O sea, esto es como...
esto es como cuando le pusieron los impuestos a la lotería. O sea, en el fondo, como si te tocara la lotería. Entonces, al fondo no nos olvidemos, todo esto no es más que compensar un daño que pueda ser biológico o patrimonial de alguien. Y pues ya cuesta, imaginaros, con todo el baremo, calcularlo. Solo falta ahora que encima tenga que reducir esa indemnización porque tiene que tributar un determinado porcentaje. En mi opinión, no es ganancia patrimonial esto, es que es una compensación de una pérdida que has tenido, de un deterioro, sea físico, sea patrimonial. Entonces, no sé yo hasta qué punto el sentido de esto. Totalmente confiscatorio, entiende, ¿no? Sí, ¿no? sí. Alberto, ¿tu opinión sobre dicha medida? Sí, creo que existe una, y ya está en vigor desde el 2018 en normativa foral en Navarra, una norma muy parecida. Vamos a ver, a priori, salvo que me haya equivocado yo al leerlo, lo que está implantando es un nuevo supuesto de exención, de no aplicación del tributo, porque se aplica esa exención, ¿no?, al ya existente, por todos conocidos, pero cumpliendo una serie de requisitos. El tema de el mediador y el tema de elevación a público. Yo creo que si se modificase sería positivo, me explico. ¿Por qué sería positivo? Porque si se modificase supondría un supuesto más en el que una indemnización está exenta, ¿vale? Pero quitando, insisto, ese requisito del mediador y de elevarlo a público por los gastos que conlleva, ¿no? Creo que incluso la normativa foral en Navarra justifica la posición de motivos, ese clausulado en potenciar la mediación, ¿no? Yo creo que es meter más coste al perjudicado y a la resolución del problema. Pero esto es que incluso es más complicado aún. ¿Por qué? Por la postura de la agencia tributaria. Hacienda, a través de las consultas de la Dirección General de Tributos, a veces pues, tiene una interpretación muy restrictiva de las exenciones y de las bonificaciones. En su día discutía que si estaba exento los intereses del artículo 20 y demás, y a día de hoy, ya creo que es del año pasado, en una consulta de la Dirección General de Tributos relativa a un siniestro de responsabilidad sanitaria que se judicializó, lo que viene a decir es que determinados gastos de la indemnización en sentencia sí se acogen a, creo que es el 7C, el artículo que es la ley del IRPF, y por tanto está exento, y otros no. ¿Y por qué otros no? Bueno, porque estos gastos el tema era, por desgracia, una niña con síndrome de Down, ¿no? El desarrollo de la vida de esa persona, de la niña, pues ese tipo de gasto que lo considera, como bien indicado, ¿no?, como casi una ganancia patrimonial. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con la patronal, con UNESPA, en la nota informativa que sacó en su día, en que aquí lo que hay que hacer es considerar estos perjuicios que se indemnizan y tienen una cuantificación económica, como es la adaptación, tú comentabas antes, de la vivienda, ¿no?, a raíz de un siniestro, pues como un concepto. Luego ya lo denominamos como lo tengamos que denominar, que es de la manera adecuada y en derechos seguros, ¿no?, pero en el ámbito tributario que tiene que estar exento, porque no es una ganancia patrimonial como tal. Entonces, por un lado, creo, me puedo equivocar, que no se ajusta al derecho financiero y tributario esta consulta de la Dirección General de Tributos. De hecho, normalmente las consultas de la Dirección General de Tributos y las resoluciones de los tribunales económicos administrativos centrales, que emiten resoluciones que no sentencian, porque sigue siendo Hacienda, luego cuando sube, ¿no?, pues claro, con esta interpretación tan restrictiva. Y luego la propuesta de ampliación de una nueva exención en determinados supuestos, con la matización que yo digo, o el cambio, yo sí lo vería positivo. Bueno, yo creo que esto es un tema bastante importante, bastante polémico, y yo creo que no lo ha entendido nadie. Y no lo ha entendido Hacienda, la primera, y espero que no me tomen en cuenta. Me encantaría sentarme a explicarle a esa persona de Hacienda que un día se puso a escribir cómo funcionan las indemnizaciones, porque claro, hay que saber, ¿no? Nosotros ahora por suerte tenemos una ley de 2015 que lo que primero bendice es la vertebración del daño. Entonces, si alguien le explicara a estos señores de Hacienda o señoras de Hacienda que seguramente con buena fe, ¿no?, yo ahora explico el por qué digo con buena fe, se han propuesto esta idea, pues a lo mejor dirán, pues tiene razón, ¿no?, porque hay que explicárselo. Pero por otro lado, también hay que explicar que
el baremo, que era sobre lo que se afectaba la propuesta de ley, está basado en ingresos netos. Claro, aquí tú dices, yo estoy de acuerdo con la nota que ha sacado UNESPA. Claro, UNESPA saca una nota muy rápida porque también está en riesgo. Aquí está en riesgo todo el mundo. El baremo habla de ingresos netos y como habla de ingresos netos, paga sobre ingresos netos, no brutos. Por lo tanto, la víctima, el que recibe la indemnización, nunca tendría que tributar, simplemente porque nunca ha recibido nada más que lo neto que hubiera recibido de su trabajo. Hablamos de la incapacidad permanente, lucro cesante de incapacidad permanente o lucro cesante de lesiones temporales. Si a mí me pagaran los ingresos que he dejado de percibir brutos, lo razonable sería que la compañía aseguradora me hiciera una retención y le pagara Hacienda, porque yo tendría que tributar sobre esos ingresos si no hubiera tenido el accidente. Y en las lesiones permanentes lo mismo, pero el legislador cuando incluyó el lucro cesante, que era una grandísima novedad, necesaria porque si no Europa nos iba a dar un cachete, decidió que lo hiciera sobre ingresos netos. Entonces, si cambiamos si Hacienda nos pide que hay que tributar, hay que decirle al legislador, entonces tú tienes que cambiar la norma y que la norma hable de ingresos brutos, y sobre esos ingresos brutos se declara, porque yo cuando reclamo mi lucro cesante lesión temporal, estoy reclamando lo que he dejado de percibir, y como me han dicho que tengo que percibir solo lo neto, pues yo no puedo pagar más, por un lado. Ese sería lo razonable. Segundo punto, lo que es una locura es que sigamos teniendo una ausencia de unidad del derecho. O sea, en tráfico, la ley prevé que no se tributa. ¿Por qué? Porque el legislador, cuando hizo la ley, dijo, y esto no tributa. ¿Por qué? Porque sabían sobre qué base estaban calculados los perjuicios patrimoniales. Pero fuera del tránsito motorizado, sí tenemos que pagar. Y esto es lo que no se puede consentir, es que hoy en día se siga haciendo que si llegas a un acuerdo con AXA por un tema de responsabilidad civil médica, de la indemnización tengas que ir a tributar la Hacienda. Y esas sí se pierden. Y esas sí se pierden cuando te reclama Hacienda y te lleva al juzgado si te condenan a pagar. No, tienes que inventarte un acto de conciliación que ya te tienen que decir que valga o no valga, o llevarlo a juicio gratuitamente simplemente para no pagar algo que está basado sobre las mismas reglas, porque a lo mejor han utilizado el baremo. Yo, por ejemplo, ya incluyo en cualquier finiquito que firme mi cliente de cualquier ramo, le pongo que está basado en los cálculos del sistema de indemnizaciones de la Ley 35 de 2015, para intentar evitar que si después llega a la Hacienda se lo pidiera. Es decir, tenemos que acabar con el sistema actual. El sistema actual es que fuera del tránsito motorizado tampoco hay que tributar a la Hacienda cuando lo que estás percibiendo son daños personales, porque eso no es un incremento de patrimonio. Y lo último, explicarle a estas personas de Hacienda, porque la propuesta de ley no tiene por dónde cogerla, lo que son los daños materiales. Es que el daño material, el daño del coche, cuando me pagan la factura de la reparación del coche, yo no tengo ningún beneficio, jamás puedo tributar. Y lo más importante, ya se está pagando el 21% del IVA, que le has pagado al señor del taller. Por lo tanto, ya ha tributado esa reparación y le has dado el 21% del IVA. Por lo tanto, cualquier daño emergente que yo haya tenido que asumir y haya tenido que pagar y me pague la compañía, jamás tendría que tributar porque no incrementa mi patrimonio. Y esto que es tan sencillo, yo no entiendo cómo alguien que ha redactado una propuesta de ley no lo ha tenido en cuenta. Hay una confusión entre el daño material, el daño personal. Perdón, el daño patrimonial derivado del daño personal es un daño personal. El lucro cesante derivado de la lesión temporal o la lesión permanente es un daño personal. Por lo tanto, nunca tendría que tributar porque la ley ya dice que los daños personales no. Entonces, o nos sentamos todos y alguien vertebra y le explica a los señores de Hacienda, mire, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Sabéis que en España es de los poquitos países de Europa, yo diría el único, que ni la Seguridad Social recupera las prestaciones que paga durante la lesión temporal, ni recupera las prestaciones de incapacidades permanentes, porque no se las paga nadie, porque no tiene legitimación para pedir esas cuantías. Y ahora además de las indemnizaciones de lucro cesante tampoco ven un duro, porque ya como lo pagan por un lado y se paga sobre neto, ya no tiene. Entonces, o nos sentamos todos, explicamos todo y dejamos este debate, porque el miedo está, es decir, la locura fue el que hizo la consulta a Hacienda, ¿no? El que dice, ¿quién le hizo la consulta a Hacienda? Si ya sabes lo que te van a decir, esto en ese tipo de consultas te suelen resolver siempre un poco regulín, lo que dices tú, luego lo elevas y te dan la razón, pero ojo, yo creo que hay que ponerle fin ya a este debate y ahí sí necesitamos que alguien explique bien todo, nos sentamos todos en una mesa y mire, esto sí, esto no, esto sí, esto no, punto. Rafael, por favor.
Yo sin que sirva de estoy de acuerdo contigo en todo. El concepto de indemnización tenemos que tener claro, es intentar dejar a una persona en la misma situación que estaba antes. No puedes perjudicarle a través de unas retenciones que le van a minorar la cantidad que va a tener. Entonces, totalmente de acuerdo con tu... Creo que ha sido un globo sonda de estos que de vez en cuando nos encontramos. Y está parado, creemos que se ha parado y se ha desactivado. Desde luego todo el mundo ha levantado la mano en cuanto lo ha leído, y creo que sería de sabio rectificar y no hacer ningún tipo, o incluso ir a mejorar la cosa y a dar una mayor seguridad jurídica, extendiendo lo que pasa en tráfico al resto de indemnizaciones. Es verdad que o así lo he pensado yo siempre, hay un cierto temor, y yo creo que Hacienda ahí, en la prevención del fraude, lo hace cuando es un pago amistoso. El concepto de pago no queda claro y por lo tanto Hacienda dice, claro, yo si lo llevo a la vía judicial, ¿por qué en la vía judicial sí? Porque sé quién lo ha dado y que es real. Fuera de ahí se pueden camuflar operaciones de pagos de seguros o de otro tipo de indemnizaciones, otro tipo de pagos por esa vía, es cierto. Pero yo, por ejemplo, la elevación a escritura pública me parece súper sencillo, y que era lo que habría que hacer, aunque tenga coste. Pero en ese coste, igual que en Madrid, si quieres evitarte pagar a Hacienda o una donación, tienes que elevar la escritura pública, pues lo mismo. Tengo una indemnización y como tengo que formalizar los conceptos indemnizatorios y no vale con un simple papelito que hemos firmado entre tú y yo, elevemos la escritura pública o en un notario, ya está. Es que el efecto secundario puede ser inundar más aún la justicia con temas que estaban solucionados con un acuerdo entre las partes. Es lo que está pasando hoy. Claro. Entonces, si tuviésemos una justicia que estuviese ociosa y esperando a que entrasen en casos, pues no es el caso. Tenemos una justicia totalmente colapsada y que esto sería, yo creo que la puntilla a un sistema que requiere agilización de los asuntos y buscar la solución extrajudicial. Bien, gracias, Rafael. Parece que el tiempo apremia. Os voy a plantear un ejercicio, ya que se le presupone a los juristas el ser más esquemático, más sencillo a la hora de expresarse, lo que se le presupone a cualquier persona, entiendo. Os voy a plantear un pequeño reto, que es que en 30 segundos cada uno de nosotros, para finalizar, defina cuál es la función del sector asegurador. Con esto terminamos. Por favor, Gerardo. Bueno, pues en mi opinión es asegurar, bueno, valga la redundancia, es compensar riesgos de la vida, riesgos del patrimonio de las personas. Esto es lo que yo veo que es la función que claramente tiene que cumplir. Alberto. De manera muy polémica, la función del sector de seguros es ayudarnos y facilitarnos la vida. Luego ya discutiremos si lo cumple o no. Manuel. Como solo tengo 30 segundos, yo voy a hablar de la actualización del baremo, que creo que es la función del seguro, porque el baremo hay que actualizarlo con índice de pensiones del 2021 y del 2022. Y esta trampita que se quiere hacer de subir solamente el 2022 con el 2,5 y olvidarnos de que el gobierno ha subido el índice de pensiones del 2021, por lo tanto hay que actualizarlo y la subida de la actualización del sistema tiene que ser mayor. Esa sería para mí la conclusión de cuál es la función del seguro ahora mismo. Rafael. Yo creo que la función del seguro es proteger a través de la mutualización del riesgo y que nuestras vidas y nuestros bienes tengan una protección cuando ocurren ciertas situaciones totalmente inesperadas y que es precisamente el riesgo. Muy bien, pues esto ha sido todo. El tiempo apremia. Tenemos que dar por finalizada esta jornada. De nuevo, como reiterábamos al principio, 30 veces gracias a vosotros, los que estáis al otro lado de la pantalla, a los que nos debemos y los que habéis hecho posible la asistencia a este medio de comunicación desde hace nada más y nada menos que 30 años. Un cordial saludo.